Queridos hermanos, sean todos bienvenidos. Padre Valeriano nos recuerda que en la audiencia del 27 de abril de 2005, Joseph Ratzinger, recién elegido Papa, señalaba que para vincularse idealmente al venerado Benedicto XV, que guió a la Iglesia en un periodo agitado a causa de la Primera Guerra Mundial, decidió asumir el nombre de Benedicto. Benedicto evoca además la extraordinaria figura del gran patriarca del monacato occidental, San Benito de Nurcia. La Universidad Pontificia de México, a través de este ciclo de conferencias, aprovecha este espacio no para hacer una especie de reseña biográfica del Papa Benedicto XVI, sino para rescatar de manera narrativa algunas enseñanzas sobre Dios, Cristo y su Iglesia, y con ello rendirle un honesto homenaje. Retomamos pues las ponencias con el tema La Palabra de Dios. Nuestro expositor, presbítero doctor Manuel Valeriano, coordinador de la sección de moral de la Facultad de Teología en nuestra querida universidad. El padre Valeriano es doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, Italia. También es licenciado en Filosofía, licenciado y maestro en Teología por la SEP. Tiene diversas publicaciones y ha prestado diversos servicios en la Iglesia, tanto en el ámbito académico como pastoral. Le cedemos a él la palabra. Estimados hermanos, conocemos, señalan algunos biógrafos, la importancia que Ratzinger Benedicto XVI daba en su formación, en su teología y en su magisterio a la Sagrada Escritura y la íntima relación de esta con la Sagrada Tradición. De hecho, lo que conocemos por tradición es siempre, por esencia, interpretación. No existe independiente, sino como explicación, como exposición según la Escritura. De aquí que pierda sentido la inquietud que se plantea en diversos escenarios humanos, a saber, ¿qué es hoy lo constitutivo para la fe cristiana? A decir de Ratzinger, es una pregunta mal planteada porque lo constitutivo únicamente puede ser lo que no es solo de hoy. Debemos más bien preguntarnos qué es lo que al desaparecer el ayer también hoy sigue siendo constitutivo, es decir, cómo convertimos la historia en presente, cómo es posible que acontecimientos y palabras de un tiempo remoto sean realidades y ofrezcan caminos para el hombre actual. Esta noche no queremos entrar en aspectos exegéticos respecto a la Sagrada Escritura. Nuestra universidad ha proyectado en esta semana, la Semana Bíblica, con indiscutible éxito. Nosotros deseamos señalar, como lo hemos venido haciendo a la luz de la teología y del magisterio de Ratzinger Benedicto XVI, que corremos el peligro de dar por descontado en la vida cotidiana el hecho de que Dios hable y responda a nuestras cuestiones ordinarias. 3 momentos consolidan estos minutos: la relación entre tradición y Sagrada Escritura, la palabra divina se expresa verdaderamente con palabras humanas, y la dimensión práctica de la Sagrada Escritura. Tradición y Sagrada Escritura. Benedicto XVI señala que debemos esforzarnos todos juntos por reconquistar la exacta relación con el tiempo. Si antes había sido el pasado la fuerza sustentadora que, a través de las instituciones y las costumbres, suministraba también el presente, los esquemas de comportamiento para afrontar los problemas del ser humano, ahora, en el curso de un proceso de cambio cada vez más rápido, es el futuro el que atrae hacia sí todas las miradas. Pero además, el espacio temporal abarcado por el concepto hoy es cada vez más corto. Benedicto XVI está en contra de esta mentalidad, de alguna manera, de esta mentalidad que nos dice: vive el hoy, no te preocupes por el pasado, ya murió, no te preocupes por el futuro, todavía no nace. Pero la gran dificultad que nos enfrentamos es que justamente el concepto hoy es cada vez más corto, y además el ser humano tiene un pasado, un presente, un futuro.
De hecho, en esta relación adecuada con el tiempo, ya no se puede seguir distinguiendo entre problemática eclesial y problemática humana. Hay, por supuesto, preguntas específicamente cristianas y específicamente eclesiales, pero es preciso contemplarlas siempre en la perspectiva humana. Lo antes señalado, continúa Benedicto XVI, nos permite establecer que hay razones para decir que el hombre vive de la tradición. Más aún, que es esta tradición la propia y genuinamente la que lo constituye como ser humano. Se hace perceptible entonces la inseparable conexión entre humanidad e historia, porque el espíritu muestra su ser espíritu como memoria y la memoria fundamenta la tradición. En otras palabras, la capacidad de conservar permanentemente el pasado se identifica con la facultad de anticipar el futuro en el presente, de bosquejarlo ya ahora, pues el factor decisivo de la tradición es la capacidad de reconocer en mi ahora como algo importante también para el mañana de las generaciones posteriores y de transmitir por consiguiente al mañana lo descubierto hoy. Y a la inversa, la capacidad de tradición significa conservar lo descubierto ayer. La tradición bien entendida, dice Benedicto XVI, significa un desbordamiento del hoy en ambas direcciones. Solo puede descubrirse el pasado como algo que se debe conservar allí donde se contemple el futuro como tarea. Repito la idea. Solo puede descubrirse el pasado como algo que se debe conservar allí donde se contemple el futuro como tarea. Y entonces allí donde se ha descubierto el tiempo como un todo, acontece la tradición. Hermanos, donde se contemple, donde se descubra el tiempo como un todo, acontece la tradición. Por lo tanto, la tradición es un elemento constitutivo para el ser humano. Hay que mantener la tradición para mantener al hombre, aunque ello implique que se mantenga también el poder de enajenación. Evidentemente no podemos descartar que vivimos de alguna manera las secuelas de un cambio de actitud respecto a la tradición propia del pensamiento moderno. La tradición solo se le concibe como vinculación del hombre al pasado, de tal modo que le estorba en su orientación al futuro. En vez del concepto tradición, se abre paso a la idea de progreso. Se tiene la sensación de que la tradición es algo superado, algo pasado de moda. El progreso, en cambio, es la auténtica promesa del ser humano. Con todo, queridos hermanos, con todo, para la teología católica, la escritura y la tradición son norma doctrinal, porque la tradición apostólica es la transmisión del mensaje de Cristo llevada a cabo por la predicación, el testimonio, el culto, los escritos inspirados. El concepto tradición es primeramente antropológico, porque lo cierto es que ni la religión podría desarrollarse fructuosamente sin la comunión con aquellos que experimentaron ya antes la realidad de Dios, ni las ciencias habrían podido avanzar sin la comunión del aprendizaje con los conocimientos de siglos anteriores. Es decir, un aprendizaje que hace suyas las anteriores conquistas del Espíritu y prosigue su avance a partir de ellas. El mismo Jesús no ha presentado su mensaje como algo totalmente nuevo. Era judío y judío siguió siendo. Vinculó su mensaje a la tradición de Israel creyente. Jesús vivió en el seno de la comunidad viva de Israel. Rindió con los suyos culto al templo y realizó con ellos sus ejercicios de piedad. No dejó tras de sí el Antiguo Testamento como cosa anticuada y superada, sino que lo vivió y así hizo presente su sentido. En síntesis, una norma de conducta que dedujera que quien quiere pertenecer a Jesús debe realizar supuestamente como Él una crítica radical a la tradición, desconoce lo más profundo y originario de su actitud frente a Dios y por tanto frente a la forma tradicional de la palabra de Dios. Jesús, hermanos, fue un hombre piadoso, un orante, un devoto, un lector de la Sagrada Escritura. Entonces podemos entender qué es lo que el cristiano tiene que aprender de Cristo. Leer la Escritura desde el Padre, es decir, a partir de una concreta relación con Dios. Para nosotros,
Cristianos católicos, es la tradición viva de la Iglesia la que nos hace comprender de modo adecuado la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura como palabra de Dios. Donde falta esta referencia a Dios, el tradicionalismo y la crítica de la tradición se convierten en juego caprichoso. Segundo momento, la dimensión práctica de la Sagrada Escritura. Un lector de la Biblia, apunta a nuestro amado Papa Benedicto XVI, no puede abrigar la más mínima duda sobre el carácter práctico de la confesión en Dios Padre. Para la Biblia es claro que un mundo bajo la palabra de Dios es radicalmente distinto del mundo sin Dios. Más aún, que nada sigue igual cuando se prescinde de Dios y a la inversa, que todo cambia cuando el hombre se vuelve a Dios. Así, por ejemplo, en la primera carta a los tesalonicenses se les dice a los maridos como de pasada y con absoluta naturalidad que la relación con sus esposas debe caracterizarse por una santa reverencia y no dominados por la pasión como hacen los gentiles que no conocen a Dios. El autor sagrado desea subrayar que el cambio que se produce al entrar Dios en el contexto de una vida llega hasta lo más íntimo y personal de las relaciones humanas y que el desconocimiento de Dios se expresa en concreto en una falta de reverencia y respeto del hombre al hombre. E insisto en la idea. El desconocimiento de Dios se expresa en concreto en una falta de reverencia y respeto del hombre al hombre. En este sentido, San Pablo en la carta a los Romanos señala que los pueblos mediterráneos habían reducido el conocimiento de Dios a sus aspectos meramente teóricos, pero al desterrar conscientemente de su vida práctica a aquel de quien sabían perfectamente que era el fundamento de todas las cosas, habían tergiversado por completo la realidad, habían perdido la orientación. No tenían ya una norma a la que atenerse. Se habían hecho incapaces de distinguir lo bajo de lo noble, lo grande de lo mezquino y por consiguiente quedaron expuestos a todo tipo de perversión. De hecho, hermanos, sin una relación adecuada con Dios, se nos hará cada vez más difícil distinguir a los verdaderos de los falsos profetas. Si centramos nuestra mirada, apunta Benedicto XVI en el pasaje capital del Antiguo Testamento relativo a la fe en Dios, veremos confirmada la misma idea. La revelación del nombre de Dios equivale a la revelación de la voluntad de Dios. A partir de ella cambia todo, no solo en la vida de Moisés, sino también en la vida de su pueblo y en definitiva en la historia universal. Por eso es claro que la frase creo en Dios Padre Todopoderoso está muy lejos de ser una fórmula teórica sin consecuencias. Es una afirmación que modifica el mundo radicalmente. Pero de manera desafortunada en nuestra época se ha difundido la idea de que Dios es extraño a la vida y a los problemas del hombre. En realidad, toda la historia de la salvación nos muestra que Dios habla e interviene en favor del hombre y de su salvación integral. Por tanto, es decisivo desde el punto de vista pastoral mostrar la capacidad que tiene la palabra de Dios para dialogar con los problemas que el hombre ha de afrontar en la vida cotidiana. Debemos hacer cualquier esfuerzo para mostrar la palabra de Dios como una apertura a los propios problemas, una respuesta a nuestras interrogantes, un ensanchamiento de los propios valores y a la vez como una satisfacción de las propias aspiraciones. La pastoral de la Iglesia, queridos hermanos, queridos sacerdotes, de manera concreta, debe saber mostrar que Dios escucha la necesidad del hombre y su clamor. En este sentido, la relación personal con Dios a través de la Sagrada Escritura no es igual que las relaciones puramente interhumanas, ya que en esta relación solo puedo conocer porque soy conocido, solo puedo amar porque antes he sido amado. La regla de oro dice, trata a los demás como tú quieres ser tratado. Para el cristiano no. Para el cristiano es tratar a los demás como ya hemos sido tratados. Y aquí una de las grandes enseñanzas para quien asiduamente se acerca a la Sagrada Escritura. La incapacidad del yo reproduce la incapacidad para el tú.
Atención, hermanos, la incapacidad para el yo reproduce la incapacidad para el tú. Porque ¿cómo consigue una persona dejar valer su yo, estar de acuerdo con él? Él solo no puede conseguirlo de ninguna forma. Su yo le resulta aceptable solo porque previamente ha sido aceptado por otros. El ser humano es ese extraño ser que no solo necesita un nacimiento físico, sino que tiene que ser bien aceptado y recibido para poder afirmarse y existir. Obviamente el valor de un amor humano no se extingue porque los amantes no pueden reunirse. Un prisionero de guerra, por ejemplo, un enfermo en un hospital, saben muy bien lo que significa la certeza de ser amado y esperado en su hogar. En síntesis, en un mundo que considera con frecuencia a Dios como algo superfluo o extraño, confesamos con Pedro, dice Benedicto XVI, que solo Él tiene palabras de vida eterna. No hay prioridad más grande que esta: abrir de nuevo al hombre de hoy el acceso a Dios, al Dios que habla y nos comunica su amor para que tengamos vida abundante. Último escenario. La palabra divina se expresa verdaderamente con palabras humanas. Hermanos, la palabra de Dios se expresa con palabras humanas gracias a la obra del Espíritu Santo. Por eso un concepto clave para comprender el texto sagrado como palabra de Dios en palabras humanas es el de inspiración. Cuando se debilita nuestra atención a la inspiración, se corre el riesgo de leer la Escritura más como un objeto de curiosidad histórica que como obra del Espíritu Santo. De hecho, en Internet se divulgan estos pequeños videos, estos videos cortos donde supuestamente nos explican la Sagrada Escritura. Pero atención, cuando se debilita nuestra atención a la inspiración, se corre el riesgo de leer la Escritura más como un objeto de curiosidad histórica que como obra del Espíritu Santo. Pero convendrá señalar, dice Benedicto XVI, que en medio de la locuacidad de nuestro tiempo y de otros tiempos, en medio de la inflación de palabras, hacer presentes las palabras esenciales. Recuerden que nuestro amado Papa es el hombre de lo esencial, el hombre que va al ámbito de lo primigenio. Esta es la cuestión. Dado que formamos parte de este mundo con todas sus palabras, ¿cómo podríamos hacer presente la palabra con las palabras, sino mediante un proceso de purificación de nuestro pensamiento que debe ser también y sobre todo un proceso de purificación de nuestras palabras? ¿Cómo podríamos abrir el mundo y antes abrirnos nosotros mismos a la palabra sin entrar en el silencio de Dios del que procede su palabra? Para la purificación de nuestras palabras y por tanto para la purificación de las palabras del mundo necesitamos el silencio que se transforma en contemplación, que nos hace entrar en el silencio de Dios y así nos permite llegar al punto donde nace la palabra redentora. Somos invitados de alguna manera a este camino de renuncia a palabras nuestras, a este camino de purificación para que nuestras palabras sean solo un instrumento mediante el cual Dios pueda hablar. En este contexto, recuerda Benedicto XVI unas hermosas palabras de la primera carta de San Pedro en el primer capítulo, versículo 22. En latín dice así: castificantes nostras ánimas in obedientia veritatis. La obediencia a la verdad debería ser casta nuestra alma. Repito, la obediencia a la verdad debería ser casta nuestra alma, guiándonos hacia la palabra correcta, a la acción correcta. Dicho de otra manera, hablar para lograr aplausos, hablar para decir lo que los hombres quieren escuchar, hablar para obedecer a la dictadura de las opiniones comunes se considera como una especie de prostitución de la palabra y del alma. La castidad a la que alude el apóstol San Pedro significa no someterse a esas condiciones, no buscar los aplausos, sino la obediencia a la verdad. Creo, sostiene Benedicto XVI, que esta es la virtud fundamental del teólogo. Esta disciplina, incluso dura, de la obediencia a la verdad, que nos hace colaboradores de la verdad, boca de la verdad,
para que en medio de este río de palabras de hoy no hablemos nosotros, sino en realidad purificados, hechos castos por la obediencia a la verdad hable en nosotros. Por otra parte, hemos en otra ocasión citado a San Ignacio de Antioquía, que dice: quien ha comprendido las palabras del Señor comprende su silencio, porque al Señor se le conoce en su silencio. En síntesis, el análisis de las palabras de Jesús llega hasta cierto punto, pero permanece nuestro pensar. Solo cuando llegamos al silencio del Señor, en su estar con el Padre del que vienen las palabras, podemos también realmente comenzar a entender la profundidad de estas palabras. Las palabras de Jesús surgieron en su silencio en la montaña, como dice la Escritura, en su estar con el Padre. De este silencio, de la comunión con el Padre, de estar inmerso en el Padre, surgen las palabras. Y solo llegando a este punto y partiendo de este punto, llegamos verdaderamente a la profundidad de la palabra y podemos ser nosotros auténticos intérpretes de la palabra. El Señor, hablando, nos invita a subir con Él a la montaña y aprender así de nuevo en su silencio el auténtico sentido de las palabras. Conclusiones. Lo que sigue no son en sentido estricto conclusiones, sino aspectos relativamente concatenados que pueden complementar lo que hasta este momento hemos señalado. Primero, San Lucas narra cómo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. ¿Qué actual resulta esta imagen? Porque no nos agolpamos en torno a palabras buenas, sino en torno a palabras desedificantes. Palpemos en ocasiones, sobre todo en estos medios digitales, cómo se multiplican las malas palabras, cómo la crueldad se ha normalizado. Pero lo cierto es que nosotros, hermanos, nuestro mundo tiene necesidad de una palabra buena, de una palabra de ánimo, de palabras que corrijan, de palabras que iluminen, de la palabra que viene de Dios, de la palabra que es Dios. Segundo, en este marco queremos señalar sobre algún aspecto sobre las revelaciones privadas. El Papa Benedicto XVI nos recuerda que el valor de las revelaciones privadas es esencialmente diferente al de la única revelación pública. El criterio de verdad de una revelación privada es su orientación con respecto a Cristo. Cuando nos aleja de Él, entonces no procede ciertamente del Espíritu Santo que nos guía hacia el Evangelio y no hacia afuera. La aprobación eclesiástica de una revelación privada indica esencialmente que su mensaje no contiene nada contrario a la fe y a las buenas costumbres. Es una ayuda que se ofrece, pero no es obligatorio usarla. En cualquier caso, ha de ser un alimento de la fe, esperanza y caridad, que son para todos la vía permanente de la salvación. Tercero, Benedicto XVI afronta el tema de la interpretación fundamentalista de la Sagrada Escritura. Quisiera, dice nuestro amado Papa, llamar la atención particularmente sobre aquellas lecturas que no respetan el texto sagrado en su verdadera naturaleza, promoviendo interpretaciones subjetivas y arbitrarias. En efecto, el literalismo propugnado por la lectura fundamentalista representa en realidad una traición, tanto de el sentido literal como espiritual, abriendo el camino a instrumentalizaciones de diversa índole, como por ejemplo la difusión de interpretaciones antieclesiales de las mismas Escrituras. El aspecto problemático de esta lectura es que, rechazando tener en cuenta el carácter histórico de la revelación bíblica, se vuelve incapaz de aceptar plenamente la verdad de la encarnación misma. El fundamentalismo rehúye la estrecha relación de lo divino y de lo humano en las relaciones con Dios. Por esta razón, tiende a tratar el texto bíblico como si hubiera sido dictado palabra por el Espíritu, y no llega a reconocer que la palabra de Dios ha sido formulada en un lenguaje condicionado por una u otra época determinada. La verdadera respuesta a una lectura fundamentalista
es la lectura creyente de la Sagrada Escritura. Esta lectura, practicada desde la antigüedad en la tradición de la Iglesia, busca la verdad que salva para la vida de todo fiel y para la Iglesia. Esta lectura reconoce el valor histórico de la tradición bíblica y es justamente por este valor de testimonio histórico por lo que quiere redescubrir el significado vivo de las Sagradas Escrituras, destinadas también a la vida del creyente de hoy. Cuarto, sobre la homilía. Santo Tomás de Aquino, juntamente con una larga tradición, dice que en la teología Dios no es el objeto del que hablamos. Esta es nuestra concepción normal. En realidad, Dios no es el objeto. Dios es el sujeto de la teología. El que habla en la teología, el sujeto que habla, debería ser Dios mismo. Y nuestro hablar y pensar solo debería servir para que pueda ser escuchado, para que pueda encontrar espacio en el mundo el hablar de Dios, la palabra de Dios. En este sentido, la homilía constituye una actualización del mensaje bíblico, de modo que se lleve a los fieles a descubrir la presencia y la eficacia de la palabra de Dios en el hoy de la propia vida. Debe apuntar a la comprensión del misterio que se celebra, invitar a la misión, disponiendo la asamblea a la profesión de fe, a la oración universal, a la liturgia eucarística. Por consiguiente, quienes por ministerio específico están encargados de la predicación han de tomarse muy en serio esta tarea. Debe quedar claro a los fieles que lo que interesa al predicador es mostrar a Cristo, que tiene que ser Él el centro de toda homilía. El Evangelio concluye con estas palabras: quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. ¡Qué advertencia!, dice Benedicto XVI. ¿Qué examen de conciencia implican estas palabras? ¿Es verdad que quien me escucha a mí, escucha realmente al Señor? Oremos y trabajemos para que cada vez más sea verdad que quien nos escucha a nosotros, escucha a Cristo, concluye nuestro amado Papa. Agradezco a todos, hermanos, su atención. Los animo a que aprovechemos estos espacios de formación que nuestra querida universidad ofrece a través de los medios digitales. Buen descanso para todos.